que lo que él estaba haciendo era contrario al evangelio. Otro ejemplo, el tema amor. Se sorprenderían ustedes que este término tiene un significado muy diferente en Ecuador que en Estados Unidos, que en África o en Asia. La forma en la que la gente concibe y expresa la emoción que llamamos amor tiene que ver mucho con el contexto en el cual se expresa esa idea. El término que mencioné al principio, que se traduce conmoción o enojo incluso, tiene un trasfondo veterotestamentario. En el Antiguo Testamento, Yahvé, o Yahweh, o Jehová, como dice Reina Valera, o el Señor en el Antiguo Testamento, expresaba emociones muy fuertes para con su pueblo Israel. Podrían ser emociones muy positivas, como de un amor que lo llevaba a un compromiso pactal, o podían ser emociones incluso que podríamos llamar hoy frustración. ¿Cuántas veces Jehová de los ejércitos enviaba profetas para decirle al pueblo, obedezcan los mandamientos? Lean el libro de los jueces. ¿Cuántas veces el Señor tuvo que enviar un profeta y decirles, esta es la sexta vez que han seguido a dioses ajenos? Y en hebreo la frase es, mi alma se ha acortado. Y en español traducimos que Jehová se frustró. Pero en hebreo la expresión es, mi alma se ha acortado, mi paciencia se ha acortado. Este trasfondo nos sirve para responder la pregunta en esta dirección. La idea de Dios en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, incluye las emociones. El Dios en quien creemos es un Dios que tiene y expresa emociones. Y nosotros los seres humanos hemos sido creados a su imagen y semejanza, no solamente espiritualmente hablando, sino también emocionalmente hablando. ¿Por qué es esto importante? Porque en el mundo griego antiguo, si leemos los grandes filósofos griegos paganos, ellos pensaban que Dios carecía de emociones. Ellos decían, Dios es impasible. Impasible, es decir, que no tiene emociones. Pero esa idea de Dios de que Él es impasible, básicamente viene de un trasfondo griego. Por ello, no debemos sorprendernos cuando en el Nuevo Testamento Jesucristo expresa emociones. Muchas veces nosotros decimos, si Jesús llora o se pone contento o se frustra con las autoridades del templo en Juan capítulo 2, es porque Él era ser humano. Y es cierto, Él es ser humano. Pero el hecho de que Él expresara emociones también muestra su lado divino. Porque el Dios en quien creemos es un Dios que es movido a misericordia a través del arrepentimiento de su pueblo. Es un Dios que ama al mundo y envía a su Hijo. Es un Dios que se entristece. El Espíritu Santo se contrista cuando los cristianos no obedecemos. Cuando respondemos a esta pregunta, en primer lugar debemos recordar que las emociones son no solamente parte del lado humano de Jesús, sino también parte de su lado divino, en línea con el Antiguo Testamento. Número 2, la traducción significa básicamente una emoción fuerte. Tiene que ver con el contexto, ¿verdad? Si es un funeral o el incidente en el templo, eso nos va a llevar a traducir tal vez un enojo o una conmoción, ¿verdad? Por eso tenemos que ver la historia completa. Y en este caso, Juan dice que él era amigo de Jesús y por eso se conmovió. Así que la traducción tal vez más cercana a nuestra experiencia en América Latina sería conmoción, ¿verdad? Estoy conmovido, profundamente conmovido. Posiblemente una emoción diferente sería el incidente en el templo, Juan capítulo 2, ¿verdad? Que él entra ahí, ve lo que está pasando en el templo y él reacciona de alguna forma. O Juan capítulo 4, cuando le piden una señal más y Jesús dice, me están de pedir señales para creer en mí, cuando les he dicho abiertamente que yo soy el Mesías. Es como que se acorta el alma de Jehová, es el lenguaje que se usa en el Antiguo Testamento.
Así que estas son 2 o 3 ideas que puedo compartir para seguir reflexionando acerca de esta pregunta. Voy a iniciar con el primer elemento de esta pregunta. Y el primer elemento de esta pregunta tiene que ver con la igualdad de Jesús con el Padre. Este es un tema claro, prominente y abundante en el Evangelio de Juan. Lo encontramos tan temprano como el capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Y escuchen esto, el Verbo era Dios. En el capítulo 10, en el capítulo 14, perdón, en el discurso de despedida, Jesús está hablando de volver al Padre. Y Felipe le pregunta, muéstranos al Padre y creeremos en ti. Y Jesús responde, y nuevamente escuchemos con atención. Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Una afirmación sorprendente en el siglo I, en un contexto judío. En el capítulo 20, después de la resurrección de Jesús, se aparece a sus discípulos y sopla sobre ellos y les da un mandamiento. Y si vemos en todo el Antiguo Testamento, el único que ha soplado aliento de vida a la creación ha sido Dios mismo. Así que Jesús está tomando el lugar de Dios en ese caso, porque Él mismo es Dios. Así que son 3 ejemplos de muchos que hay en el Evangelio de Juan para subrayar que no hay duda en que Jesús y el Padre comparten la misma gloria, sin romper el monoteísmo. Y eso es lo importante en el cristianismo. El cristianismo no es una religión de 2, 3, 4 o 5 dioses. El cristianismo es una religión monoteísta, porque creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora vamos con aquellos pasajes que parecen reflejar una subordinación del Hijo al Padre. Empecemos con el capítulo 5. Después de la sanidad de la persona que estaba enferma por 37 o 38 años en Juan capítulo 5, Jesús sana a esta persona en el día sábado y las autoridades religiosas lo acusan de hacerse igual a Dios. Es una acusación falsa, porque Jesús en primer lugar no se hace a sí mismo igual a Dios. Él ya tiene ese estatus, ¿verdad? Y en segundo lugar, Jesucristo no es una segunda deidad que compite con el Padre. Por eso la respuesta en el capítulo 5, versículos 20, 21, 22 y 23 es: lo que he visto con el Padre, esto hago en la tierra. Lo que escucho del Padre es lo que predico aquí en la tierra. La gloria que tiene el Padre me la ha dado a mí. Y todos aquellos que honran al Padre, honran al Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que encontramos una afirmación clara acerca de la divinidad de Jesús, esta afirmación debe estar matizada con un lenguaje que expresa una relación filial entre el Padre y el Hijo. Nuevamente en el capítulo 1, no podemos simplemente abrazar una parte o una dimensión de este lenguaje o la otra parte. Eso nos lleva a las herejías del segundo o tercer siglo, el subordinacionismo o herejías docetistas. El cristianismo abraza esa tensión de mantener 2 afirmaciones aparentemente contradictorias para expresar una verdad teológica. Otra vez en el capítulo 1, en el versículo 1, Juan dice, el verbo estaba con Dios, pero luego dice, y el verbo era Dios. Eso significa igualdad. Y la siguiente afirmación es otra vez, y el verbo estaba con Dios. Así que Juan nos invita a abrazar esa tensión teológica. Las 2 afirmaciones son correctas. Es como la humanidad y divinidad de Jesús. ¿Qué es cierto? ¿Que Él es Dios o que Él es ser humano?
Ambas, ambas son verdad. Él es totalmente Dios y totalmente ser humano. ¿Qué es cierto? ¿Que Él obedece al Padre o que Él es Dios? Ambas. Él es Dios y Él obedece al Padre. Permítanme iniciar confirmando que los estudios eruditos más recientes apuntan a la estabilidad en la transmisión del texto. Tenemos la bendición de haber descubierto recientemente nuevas copias del Evangelio de Juan del siglo segundo, por ejemplo, que podemos comparar con copias del siglo cuarto. Perdón. Y al compararlas nos damos cuenta que hay un 95% de igualdad aproximadamente. Esto es sorprendente. En una época donde los manuscritos se copiaban a mano, por eso se llaman manuscritos, en una época en donde no había facilidades tecnológicas, es simplemente asombroso que el Evangelio de Juan sea copiado con mucha estabilidad. De hecho, la idea que quizá ustedes han escuchado a nivel popular de que el texto de los Evangelios del Nuevo Testamento fue bastante caótico y su transmisión es muy oscura, es un mito. Si ustedes leen la erudición más actual, se darán cuenta que es simplemente un mito. Permítanme ponerles un ejemplo. Hace 5 años, un estudioso de Australia se dedicó a estudiar y analizar la escritura de las copias más tempranas del Nuevo Testamento, porque él quería entender quién estaba detrás de esas copias. Personas analfabetas, con un nivel medio de alfabetismo o muy alfabetas. Esa fue su pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes están detrás del texto? Porque hace 10 o 20 años incluso había gente a nivel popular que decía que los cristianos eran analfabetos, es decir, no tenían entrenamiento para escribir o leer y por lo tanto los evangelios eran literatura que reflejaba esas limitaciones, ¿verdad? Así que este estudioso comparó los textos paganos griegos que sabemos vienen de personas con alfabetismo, que pueden saber leer y escribir. Y al compararlos, su conclusión es que el 95% de las copias del Nuevo Testamento vienen de manos que han sido entrenadas especialmente para copiar textos antiguos, quiere decir escribas. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo es posible que los cristianos que venían de lugares de mucha pobreza en el siglo primero fueron capaces de pagarle a un escriba para producir copias de tan alta calidad? Y la respuesta es doble. Primero, porque en aquella época era posible que un escriba se convirtiera al evangelio. Es muy posible que una persona se dedicara a esa tarea, tenía entrenamiento, se convirtió al evangelio y luego usó su entrenamiento para servir al Señor a través de la transmisión del Nuevo Testamento. Y número dos, es posible también que los cristianos hicieron un esfuerzo, ¿verdad? Por contratar y pagar a alguna persona que pudiera escribir las escrituras o transcribirlas o copiarlas. Y número tres, recuerden que los judíos tenían una educación muy buena para leer y escribir. Y en el siglo primero, la gran mayoría de cristianos venía de un contexto judío. Así que por estas razones es un mito, ¿verdad? No crean en este mito. Es un mito de que las copias del Nuevo Testamento son caóticas o escritas con personas con bajos estudios. Simplemente es un mito. Sabemos hoy día que son copias de muy alta calidad. Ahora bien, hay dos excepciones en esto que estoy mencionando. Una de ellas es Juan capítulo 7, ¿verdad? Que es la pregunta que acaban de hacer. Y la otra es el final del Evangelio de Marcos. Son las dos excepciones que tenemos en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Marcos tiene un final corto y también un final largo. Ustedes pueden leer, por ejemplo, la versión Reina Valera y luego la versión internacional, la nueva versión internacional, y se darán cuenta
de que aparece esta pequeña diferencia. Y la otra es la pregunta que hacían, es Juan capítulo 7, 11, creo que es 7, 11, 8, 53, es el segmento que aparece muchas veces entre paréntesis en algunas versiones o con un asterisco, con una nota al final. Y es una pregunta legítima. ¿Qué está pasando acá? Bueno, en primer lugar, lo que está pasando es una excepción, ¿verdad? Debemos estar muy claros con ello. No quiere decir que la gente tenga duda acerca del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 8 y que todo esté en duda. Realmente es esta sección la historia de perdón que encontramos en estos capítulos, cuando Jesús perdona a una mujer. Ahora, ¿qué pasa con esta historia de perdón? ¿Por qué está allí con paréntesis o con un asterisco? ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que sabemos a la luz del vocabulario y de la gramática y de la sintaxis de esa historia es que no se parece mucho al resto del Evangelio de Juan. Es la primera cosa que debemos observar. Y como estudiosos del Nuevo Testamento debemos ser bastante honestos con la evidencia. Leemos el Evangelio de Juan, hay cierto vocabulario, estructuras gramaticales que él utiliza, pero en los capítulos 7 y 8 hay variaciones. Esa es la evidencia, ¿verdad? No estoy diciendo quién es el autor, estoy diciendo lo que estamos observando. Hay algunas variaciones. Y número 2, cuando revisamos las copias más tempranas del Nuevo Testamento, existen copias que carecen de esta sección. Es decir, uno va leyendo el capítulo 7 y en lugar de tener la historia de perdón, uno continúa con el capítulo 8. Entonces tenemos copias tempranas sin esta historia. Y esta es la excepción, ¿verdad? Es la excepción en el Evangelio de Juan. Así que a la luz de estas dos observaciones debemos preguntarnos, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando con esta historia? Al responder esta pregunta tenemos varias opciones. La primera opción, y algunos estudiosos muy críticos la toman casi inmediatamente, ellos dicen, esta historia no fue escrita por Juan, ¿verdad? Es su conclusión. Dicen, no está en algunos manuscritos antiguos y el vocabulario, la gramática es un poco diferente, entonces Juan no la escribió. ¿Cómo respondemos a ello? Bueno, en primer lugar, un autor puede variar la gramática o su vocabulario, dependiendo del género que esté utilizando. Si alguien escribe una parábola y luego un diálogo, van a haber diferencias, por supuesto. Y número 2, es cierto que la historia no está en algunos manuscritos, pero también es cierto que sí está en otros manuscritos. Lo que quiero decir es que no es consistente la ausencia de esta historia en toda la evidencia que tenemos. Algunos manuscritos sí contienen esta historia. Bien, así que esa es la primera opción que ustedes van a escuchar o leer en los comentarios, que la historia no la escribió Juan. La segunda opción es que esta historia la escribió otro evangelista o pudo haber sido escrito por otro apóstol. Pudo haber sido Tomás, Pedro, Lucas, que él fue un discípulo de Pablo, no un apóstol, pero un discípulo de Pablo, o pudo haber sido escrita por alguno de los 12, una historia apostólica. Pero como este apóstol es la opción, como este apóstol no escribió un evangelio, simplemente en el siglo segundo o tercero se agregó al evangelio de Juan, porque la iglesia la tomaba como apostólica o autoritaria. Así que cuando leemos la historia estamos leyendo palabra de Dios, inspirada por Dios, pero posiblemente escrita por un apóstol diferente. La tercera opción, basados en la misma evidencia que tenemos, nos dice que la historia pudo haber sido escrita y pudo haber circulado de manera anónima, pero era una historia legítima y por lo tanto fue incluida en el Evangelio de Juan. A veces aparece en el Evangelio de Lucas, en algunos manuscritos. Si esta opción es posible, debemos preguntarnos por qué esta historia circuló de forma anónima e independiente.
Y lo que algunos estudiosos piensan es que la mujer misma que experimentó este perdón por parte de Dios escribió su historia. Pero en el siglo primero, por venir de la pluma de una mujer, no iba a tener aceptación como parte de un evangelio, ¿verdad? Como una historia independiente. Así que se escribió de forma anónima y luego se incorporó. Yo sé que ustedes están preguntándose, ¿qué pasó entonces? Tenemos 4 opciones. Déjenme decirles que yo no estaba allí, así que no sé exactamente qué fue lo que pasó. Lo que tenemos es la evidencia y las opciones, y es tarea nuestra como estudiosos sopesar los argumentos. ¿Qué es más probable? ¿Cuál es la explicación que mejor explica la evidencia que tenemos? En todo caso, permítanme decirles algo. Cualquiera sea la opción que tomen, el hecho mismo de que ha sido parte de las escrituras desde el siglo segundo quiere decir que debemos tratarla con mucho respeto esta historia. Ninguno de nosotros tiene la autoridad, me parece a mí, de pararse en un púlpito y decirle a los hermanos y hermanas que abran su Biblia en el capítulo 7 y que arranquen esa hoja porque no es parte de la palabra de Dios. Yo creo que ninguno tenemos esa autoridad. Es una historia que ha sido parte de las escrituras desde el siglo segundo. Así que el debate es, ¿existió esta historia en el siglo primero? ¿Fue escrita por un apóstol? ¿Fue escrita por Juan mismo? Ese es un debate histórico, pero a nivel canónico, me parece a mí, no tenemos la autoridad para exigirle a la iglesia que la arranque de su Biblia. Eso sería un paso demasiado radical. Así que les he dado las opciones para que puedan seguir investigando independientemente, usando comentarios o las herramientas que tienen para llegar a alguna conclusión personal. Por ahora ese es el debate que tenemos con las escrituras. Y el último comentario acerca de esa pregunta, cualquier tema que encuentran en esta historia no contradice ningún tema que aparece en el resto del Evangelio o el resto del Nuevo Testamento o el resto de la Biblia. Si quieren predicar acerca del perdón, el perdón aparece en muchos pasajes, no solamente en este pasaje. Si quieren predicar acerca del papel importante de las mujeres en el ministerio de Jesús, hay mucho material, ¿verdad? Así que no van a encontrar en esta historia ideas o teología que contradiga el Evangelio. A nivel de la erudición del Nuevo Testamento, se discute cuál es el origen y cuáles son las características de los grupos cristianos que primero leyeron el Evangelio de Juan. Y verán que algunos estudiosos como Louis Martin, Wayne Meeks, Ernest Käsemann, Rudolf Bultmann, muchos de esos estudiosos argumentan que las comunidades asociadas con el Evangelio de Juan y el evangelista Juan eran bastante sectarias, que se aislaban no solamente del mundo, sino que también se aislaban de otros grupos cristianos que pertenecían a Pablo o a Pedro o a otros apóstoles. Yo trato de ser muy claro que no estoy de acuerdo con esa posición. Simplemente no me convence. La evidencia, creo yo, apunta en una dirección diferente. Tanto el Dios del Antiguo Testamento como el Mesías en el Nuevo Testamento y también el obrar del Espíritu Santo reflejan una preocupación universal, no sectaria. Dios tiene un compromiso con toda la creación, no solamente con un grupo. En el Antiguo Testamento, Dios escogió a Israel, pero con un propósito, que llevaran la santidad de Dios a todas las naciones. Génesis capítulo 15, esta era la misión de Abraham, que ellos pudieran proclamar a todas las naciones que hay un solo Dios, el Dios santo de Israel. Sin embargo, al ser electos como un grupo, Israel como pueblo empezó a pensar que la elección de Dios significaba separarse radicalmente
de los babilonios, los samaritanos y los otros pueblos, ¿verdad? Cuando Dios fue muy claro en los pactos que la misión de ellos era proclamar la santidad del Dios de Israel. Y algo similar veo yo con Jesús. Jesús vino porque el Padre ama al mundo. Juan 3:16. Dios ama al mundo, no solamente a un grupo, ¿verdad? Él ama al mundo. De acuerdo con Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue enviado al mundo. Él invita a griegos, capítulo 12, samaritanos, capítulo 4, romanos, capítulo 19, y por supuesto, personas de un trasfondo judío para disfrutar de la gracia de Dios a través de él. Para mí la evidencia es muy clara que Dios desde el inicio tenía una preocupación universal. Sin embargo, en el siglo I, el judaísmo creía en la exclusividad que tenían con Dios y eso les hacía catalogar personas como más o menos santas, más o menos dignas. Y Jesús vino para revolucionar este tipo de ideas. Hay diferentes niveles, creo yo, de diferencias con las iglesias. Algunas diferencias tienen que ver con lo que llamamos diferencias adiáfora. Ese es el tipo de diferencias que se aceptaban durante el tiempo de la Reforma. Cuando había alguna diferencia litúrgica, los reformadores le llamaban a esas diferencias adiáfora. Quiere decir que no son de fondo, solamente de forma, adiáfora. Por ejemplo, ¿podía la iglesia luterana convivir con la iglesia presbiteriana? Y ellos decían sí, tenemos diferentes liturgias, pero son adiáfora. Creo que esto podría ser útil hoy día también. Si no hay una prohibición clara o una instrucción específica en el Nuevo Testamento, una iglesia no debería dividirse por una cuestión adiáfora. Por ejemplo, yo sé que es un tema controversial, pero debemos utilizar en la iglesia para adorar al Señor música acompañada con órgano o música acompañada con guitarra, adiáfora. La palabra órgano o guitarra no aparece en las Sagradas Escrituras. No debiera, por lo menos, ser un motivo fuerte de división. Con cuestiones litúrgicas, eso también tiene que ver con la cultura. Una persona que adora al Señor en África, tal vez se siente mejor adorando con cierta liturgia que no va a ser muy bienvenida en otros contextos que tienen otro tipo de cultura también, ¿verdad? Son cuestiones adiáfora. Me parece a mí que hay flexibilidad con ello. Recuerden ustedes el ministerio del apóstol Pablo, específicamente su arduo ministerio con la iglesia en Corinto. El apóstol Pablo visitó Corinto por lo menos 3 veces. Y en 2 de sus visitas, él vivió ahí con ellos 18 meses. En total, él estuvo como 20 meses con esta iglesia, porque tenían un montón de problemas. La primera carta a los Corintios reflejan 15 problemas, pero es posible que tuvieran más que eso. Una iglesia con profundos problemas, pero si leemos detenidamente las cartas que él envió a la iglesia en Corinto, nunca Pablo les dice, dado que hay problemas en esta iglesia, les exhorto a que abandonen esta congregación y se congreguen en Éfeso o Tesalónica o en Galacia. Pablo dice, somos parte de esta congregación imperfecta y aquellos que somos maduros debemos contribuir a la edificación de la iglesia y también contribuir a aquellos que no son tan maduros. Pero nunca vamos a ver una exhortación a abandonar una iglesia e irnos a otra. Yo sé que eso es muy común hoy día. En el contexto en el que yo trabajo y ministro, eso es muy común. En una cuadra, en una manzana,
En un sector tenemos muchas iglesias y la gente puede gravitar de una iglesia hacia otra. Pero si tomamos en serio lo que dice Juan capítulo 17, eso debe ser un motivo de preocupación. Debemos trabajar por la unidad de la iglesia. Habiendo dicho esto, me parece a mí que hay razones muy claras en la Biblia cuando la iglesia sí debe tomar medidas bastante drásticas. Y nuevamente, pongamos el ejemplo del apóstol Pablo. Cuando un grupo de maestros viajó desde Jerusalén hasta Galacia, forzando a los hermanos gentiles a circuncidarse para poder ser cristianos, Pablo se opuso férreamente y él dijo, esto está en contra del evangelio, porque el evangelio no significa convertir a las personas hacia una cultura, sino traer las buenas nuevas hacia aquellos que están lejos del Señor. Y en ese caso, Pablo estuvo dispuesto a confrontarlos e incluso hacer un llamado a expulsarlos de la iglesia por lo que estaban causando, la división que estaban causando, ¿verdad? Así que hay motivos, creo yo, cuando la iglesia tiene que ser muy clara. Si tenemos un grupo de hermanos o hermanas en nuestras iglesias y ellos están predicando que Jesús no es Dios, yo creo que es algo muy serio que debería llevar a los líderes a tomar decisiones bastante fuertes y decir, esto no es bíblico, atenta contra el corazón del evangelio. Pero hay otros debates que podríamos llamar en un tercer nivel debates teológicos, ¿verdad? No son adiáfora o litúrgicos y no son serios, doctrinales. Son debates hermenéuticos. Y en este caso, creo que lo más importante es que los líderes tengamos acceso a entrenamiento, como estamos haciendo aquí nosotros, ¿verdad? Conocer las herramientas de interpretación, las complejidades a la hora de interpretar el texto sagrado, y eso nos hace más humildes. Mientras más estudiamos, más nos damos cuenta de lo que nos falta saber, ¿verdad? Y eso nos hace ser un poco más humildes y decir, bueno, mi perspectiva escatológica es diferente a la perspectiva escatológica de otros hermanos o hermanas, pero aún puedo orar con ellos, leer la Biblia juntos, ayudarles, recibir su ayuda, hacer evangelismo juntos y estudiar la palabra de Dios. Y cuando vengan estas diferencias, tratar de entendernos mutuamente, ¿verdad? O puede ser que hayan diferencias en términos eclesiológicos o neumatológicos, ¿verdad? La razón de esas diferencias de interpretación es porque somos seres humanos con limitaciones. Tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo por entender la Biblia, capacitarnos, pero también nos damos cuenta que hay una distancia entre el siglo primero y el siglo XXI, así que van a haber diferencias de interpretación también. Pero esas diferencias no debieran, por lo menos, limitar la unidad que tenemos en Cristo. Se dice que hay muchas denominaciones hoy día, y hay muchas, ¿verdad? En cualquier país hay muchas denominaciones, grupos para eclesiásticos, diferentes congregaciones con diferentes nombres. Entonces, hay un autor que escribe un libro acerca de la unidad cristiana y él dice, es la responsabilidad de cada creyente trabajar por la unidad cristiana. Porque si no lo hacemos, cuando el Señor venga por segunda vez por su iglesia, y nótese el singular, su iglesia. Cuando Jesús venga por segunda vez por su iglesia, se congregarán ante él miles de grupos y denominaciones. Y el Señor les preguntará, ¿y ustedes quiénes son? Y al ver nuestras diferencias, le diremos, nos llamamos legión porque somos muchas. Es una forma metafórica de decirnos qué tan serio es la división de la iglesia. Por mucho tiempo se pensó que el Evangelio de Juan era un evangelio gnóstico. Y si leemos la literatura de 1950, 1960, nos daremos cuenta que por lo menos
a nivel de la erudición alemana y europea, se pensaba que el evangelista Juan era un texto que reflejaba ideas gnósticas. El gnosticismo es un movimiento que proclama que la forma de acceso a Dios es a través del conocimiento y que hay diferentes niveles de acceso a Dios dependiendo del conocimiento que uno tenga. Así que algunos estudiosos pensaban que esas ideas estaban reflejadas en el Evangelio de Juan y sugerían que el Evangelio de Juan fue escrito en grupos gnósticos para beneficio de comunidades gnósticas. Ahora bien, los textos que nos ayudan a entender el gnosticismo vienen de un lugar en Egipto llamado Nag Hammadi. En este lugar, en 1947 aproximadamente, encontramos un grupo de textos que son la base de lo que conocemos como la teología gnóstica. Y estos textos estaban escritos en cóptico. El cóptico o copto, es el idioma que se hablaba en Egipto, en esta región de Nag Hammadi. Así que algunos estudiosos dijeron, miren, tenemos aquí estos textos gnósticos y reflejan ideas que tenemos en el Evangelio de Juan. Entonces la conclusión es que el Evangelio de Juan recibió influencia gnóstica en sus escritos. Ahora bien, hoy día casi ningún estudioso cree que eso sea posible. ¿Por qué? La razón por la cual es casi imposible que Juan sea un texto gnóstico tiene que ver con cronología. Los textos gnósticos que tenemos hoy día vienen del siglo III y del siglo IV, pero tenemos manuscritos del siglo II del Evangelio de Juan que reflejan un escrito que fue concluido en el siglo I. Así que cronológicamente es imposible que textos del siglo III influyeran un texto que fue escrito en el siglo II. Entonces, ¿cómo explicamos la aparente relación entre los textos de Nag Hammadi y el Evangelio de Juan? Lo que pensamos hoy día es que Juan fue leído por los gnósticos y tomaron ideas de Juan para desarrollar su pensamiento gnóstico. Así que esa es básicamente la forma en la que explicamos hoy día la aparente relación conceptual entre textos del siglo III llamados gnósticos y el Evangelio de Juan, que es un texto del siglo I. En cuanto al lenguaje del Evangelio de Juan, aunque tenemos algunas palabras que están en arameo en este Evangelio, como rabí en el capítulo 1, o también tenemos la palabra Mesías en el capítulo 2, me parece. Aunque hay algunas palabras en arameo en el Evangelio de Juan, el consenso hoy día es que Juan fue escrito en griego y en un griego que le llamamos koiné. El griego koiné es el griego que hablaba la mayor parte de la gente en el siglo I. El único evangelista de los 4 que tenemos que escribe reflejando un tipo de griego un poco diferente es Lucas, porque Lucas recibió un entrenamiento griego, no un entrenamiento judío. Su educación probablemente fue griega, no judía. Así que cuando leemos los 4 evangelios, es el evangelio de Lucas el que refleja un griego un poco diferente, pero aún así es griego koiné o griego común. Ciertamente, tenemos la sugerencia que viene de algunos estudiosos de que el Evangelio de Juan refleja ideas alejandrinas o helénicas, más generalmente hablando, y por lo tanto más paganas que judías. El problema con esta afirmación es que Juan, hasta donde podemos ver, nunca cita fuentes helénicas o paganas o alejandrinas. Su pensamiento se estructura sobre la base del Antiguo Testamento. Tenemos citas del Antiguo Testamento, alusiones al Antiguo Testamento, reinterpretaciones de las fiestas judías que encontramos en el Antiguo Testamento, lenguaje que viene de la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento. Así que la evidencia abrumadoramente nos lleva en esta dirección. El Evangelio de Juan viene de un contexto netamente judío. Y esta influencia judía, por supuesto, viene a través de la traducción de la Septuaginta, que es una traducción helénica.
Por lo tanto, no es sorpresa, me parece a mí, encontrar en el Evangelio de Juan ideas, frases, lenguaje, conceptos que resuenan con la cultura griega, porque Juan está escribiendo para resonar con esa cultura, para invitar a todos aquellos que leen estas señales acerca de Jesús a reconocerlo como el Mesías de Dios y para que puedan disfrutar vida eterna. Si Juan escribe un texto que es inteligible, que no puede ser comprendido para una audiencia griega, no sería un texto evangelístico, sería un texto más cerrado para una comunidad de un trasfondo de sinagoga. Pero el uso de logos, neuma, agape, este lenguaje que viene más del helenismo, me parece a mí es para tender puentes con su potencial audiencia pagana e invitarlos a cruzar ese puente y encontrar al final de estos conceptos como palabra, amor, luz, pan, agua viva, vida eterna, encontrar en ellos a Jesucristo mismo, quienes extiende una invitación a formar parte de la familia de Dios.